Ministra, ¿así? Liz Kramer, ¿cómo le va? Designada. Buenos días. ¿Cómo anda? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, no nos cuesta mucho a nosotros emitir elogios a Liz Kramer porque de una u otra Retorno con manera... gloria, se puede decir, ¿verdad? Es lo que nosotros siempre decimos, Estela y Víctor. La gente que vale la pena tiene que seguir. Y Liz Kramer, yo sé que mucha gente sabe, estuvo en 2 gobiernos. 3 en realidad. En 3. Sí. Pero no completó... No, uno fue la mitad. Sí, así eso es cierto. Frente al Ministerio de Turismo. Sí. Y yo me animo a decir que el turismo en Paraguay tiene un antes de Liz Kramer y un después de Liz Kramer. Era una cenicienta. Y eso no es fácil. Muchas gracias. Así que todas las fichas apostamos ahora al Ministerio de Industria y Comercio. Sí, la verdad que me siento muy halagada y muy reconocida. Gracias por esas palabras. Es para mí un enorme desafío, un desafío mucho más grande y toda esa expectativa positiva que me hacen sentir no hace más que confirmar mi decisión y saber que tengo una vara muy alta. Y bueno, tengo que hacer todo lo que tengo con todas mis energías para poder honrar esa expectativa, ¿verdad? Así que me tienen acá con muchas ganas de poder volver a salir eventualmente cuando me toque con una sensación de deber cumplido. Eso es lo que me llevo como misión. Alguna vez estuvimos en Encarnación, en la Costanera, un sábado y el domingo estuvimos en Misiones, en Santiago, en coincidencia con la fiesta de la tradición misionera. Y me había dicho Liz Kramer, tenés que conocer Cerrito en el departamento de Ñeembucó. Y nosotros nos dimos el gusto con Víctor de irnos probablemente a uno de los lugares más lindos que tiene el Paraguay. ¿Qué noche pasamos, Carlos? Y menos conocido. ¿Cómo es eso? ¿Qué programa? Me dio, no, Eso nos cambió la vida. No, pará. Hablamos que se puede entender de otra manera. No era yo, Eduardo Martínez, que estaba contigo. Te aviso nomás. No, lo que quería decir es que, ¿cómo quiero tener un país con infraestructura? Llegar a Cerrito como nosotros llegamos fue realmente una odisea. Salimos a la tarde. Y volver también. Y volver fue otra odisea, porque la ministra sabe, nosotros viajamos de San Ignacio, o sea, acá hasta San Ignacio, de San Ignacio a Pilar, en ese momento se estaba reconstruyendo la ruta cuarta. Una vez más. Una vez más, que ya era luego un problema para nosotros. Llegamos a Pilar y ahí teníamos que hacer el tramo a Cerrito, en pésimas condiciones. Era a la 1 de la mañana y llegábamos recién a Cerrito. Y a las 8 teníamos que empezar el programa el domingo, al día siguiente, o sea, ese día. Después, terminado el programa, en un lugar realmente con el Paraná de fondo, con las islas, con la arena, con la playa. Porque voy a decir, el que no conoce, ahora es mucho más fácil porque están las redes sociales, porque se pone fotografía y todo lo que se quiera, se puede acceder. Pero digo nomás, ese lugar desde una altura, desde un mirador, mirando y las movilizaciones que se hacen, las actividades que se tienen, la isla, por ejemplo, entre otras cosas. Y llega un momento en donde termina el programa y nosotros, ahí estamos teniendo imágenes de lo que fue nuestra ida a... ¿Esa es? Lo que es la producción, ¿eh? Sí, Cuando eficiencia. camino a... Eso ya es camino a Pilar. A Pilar, ¿verdad? Ahí está. Bueno, así estaba la ruta cuarta en ese momento. Uno sabía cómo te iba, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Bueno, ahí está. Así se estaba reconstruyendo. Dice que ahora está muy linda la ruta. Hace rato no me voy por ahí. Bueno, y después se nos antojó salir, nos dijeron que hay un tramo de Cerrito para llegar a San Ignacio Misiones, no para volver a Pilar. No, ¿saben que nos empantanamos se dice así, en un arenal? Sí. Arenal seco. Sí, un talcal. En un talcal, una cosa así. Digo nomás que si vos tenés ruta, ahí tenés, por favor. Ahí está. Lo que es Cerrito. No me voy a olvidar nunca de esta experiencia. Y digo nomás que si tenés ruta, lo que haces en 10 horas puedes hacer en 3 horas. Sí. Y llegar a lugares, ahí está la playa. Y cumplimos, nos fuimos, ministra. Es espectacular, es espectacular. Uno de los lugares que tiene el departamento de Ñeembucó, que tiene el país como para ir a apreciar y para mirar. Un potencial enorme que si es acompañado con una ruta nomás. No solamente una ruta nomás. Digo, cayendo en la tentación de entrar en un tema que ya no me, me afecta pero como que pueda paraguaya, aportar. ¿verdad? Sin duda. No es solamente la ruta, hay que tener una planificación. El turismo puede ser muy peligroso si está mal hecho, ¿sí? En el sentido que de repente uno habilita eso y la gente de repente no
no dimensiona, se hace daño al patrimonio natural, si no está bien cuidado. O sea, hay que tener una planificación de cómo hacerlo, de qué recursos, de que el sector privado esté, de que la autoridad local esté. De lo contrario, de repente habilitar esos lugares hacia mansalva, lamentablemente no siempre se valora desde el punto de vista de cuidar. Así que creo que la ruta sin duda es una condicionante, pero sobre todo la concienciación de poder planificar qué se puede hacer, la capacidad de carga, hasta cuánto, ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, aparte está, también recuerdo alguna sugerencia, alguna vez cuando fuimos por primera vez a Carmen del Paraná, cuando la costanera empezaba a ser protagonista en esa zona y ya se podría convertir en un atractivo, hablábamos de todo muy lindo, pero la infraestructura en ese momento era cero prácticamente. Sí. Ningún lugar para comer, ningún lugar para dormir, y cómo fue creciendo y cambiando. Ahí está nuestro Talcal, Carlos, donde nosotros empujamos tanto el bus para salir. Fue tremendo, tuvo que pasar una camioneta para que nos pueda dar una mano, si no, así quedamos, con todos los compañeros, con todos los equipos, pero esas son experiencias inolvidables, pero reconforta y satisface. Sí. Y ahí al mismo tiempo ves lo que necesitamos, que es una ruta, un camino. Ruta, bueno, conectividad, todo el país necesita eso. Imagínense lo que son los productores tratando de quitar sus productos de ahí, en fin, todo lo que tiene que ver con el trabajo en torno a eso es una anécdota hoy para un día de trabajo de ustedes, pero en realidad a partir de no tener conectividad no se puede tener desarrollo social tampoco, ¿verdad? Totalmente. No le veo a Carlos ahí empujando el... Ahí estoy, ahí de remera rosada varonil. Ahí estoy. Le jale lo que estás haciendo. Una mancha no tiene su short. Perdón, ministra, por favor. Acá hay una cuestión, el liderazgo es importante siempre. Mira, ahí está. Menos, y el que está sin camisa, ¿ahí quién es? No, yo estoy empujando, Qué bárbaro. Para la foto. Alguien siempre tiene que dirigir a un equipo que es bueno. No, sin líder no podemos. Sin líder no se puede. No, si no, bueno, le pataron acá, ¿no? Hablando de liderazgo, ministra, ¿cómo viene el ofrecimiento, la posibilidad y la aceptación para que usted pueda estar al frente de Industria y Comercio? Bueno, la verdad que fue una grata sorpresa, un ofrecimiento que me hizo llegar el señor presidente un tiempo atrás. Después hubo unas cuantas conversaciones intermedias y se confirmó no hace mucho, pero yo le había pedido que me dé tiempo porque yo estaba al frente de la Fundación Itaú y hay todo un proceso con el banco y demás para eso, entonces le había pedido que me diera un poco de tiempo antes de poder anunciar eso, antes de poder confirmarle formalmente. Yo muy agradecida, muy honrada. La verdad que me sentí como que llamada a servir y muy gratificada porque honestamente no me lo esperaba. Y entonces, con mayor razón, al no habérmelo esperado, me sentí como que era un llamado a ocupar un lugar demasiado importante y que no podía decir que no. Entonces ahí se dio y se confirmó tiempo atrás, unos días atrás. Ahora, hay que decir que el Ministerio de Industria y Comercio hoy con Gustavo Leite, Gustavo Leite es muy verborrágico y a lo mejor con una forma muy particular de expresarse, pero muchos hablan y muy bien de lo que hizo a nivel internacional Gustavo Leite. Claro, usted va a ocupar el cargo y se va a dar cuenta si todo lo que hizo Leite sirvió, cómo se hizo, de qué manera y continuar o no con eso. Pero es un ministerio muy importante y donde creo que su experiencia en turismo, mucha gente va a decir que tiene que ver una cosa con la otra. No, yo creo que vale muchísimo, vale muchísimo. Le comento, o sea, en mi visión, el Ministerio de Industria y Comercio de Bienes y Servicios, entre paréntesis, el sector servicios es ya como el 50 y pico %. Es un ministerio multisectorial. Uno de los sectores es el de servicios, yo vengo de ese mundo, pero vengo del mundo de la empresa, y la empresa tiene una lógica, sea industria, sea comercio, tiene una lógica de mercado, una lógica de competitividad, y una lógica también de imagen país que le aporta a su propia imagen de producto. En ese sentido también lo que es la imagen internacional de Paraguay se basa mucho o descansa mucho en la estrategia junto con relaciones exteriores de lo que hace este ministerio. Y a mí promocionar Paraguay me encanta, es algo que me apasiona, con lo que me siento con ganas, cómoda, muy apasionadamente lo hago y creo que es una de las cosas que más me va a gustar hacer, una de las partes así como que sabrosas de esta tarea.
pero después sobre todo veo que es un ministerio muy articulador, un ministerio relativamente pequeño, son 400 y pico, 440 funcionarios, un presupuesto más o menos de 25 millones aproximadamente. Sería el segundo más chico después del Ministerio de la Mujer en el conjunto de ministerios, porque es un ministerio principalmente articulador, promotor, facilitador, tiene muchos procesos, muchas cuestiones técnicas, es un ministerio eminentemente técnico. Entonces me animo a decir que junto con los talentos que seguramente encontraré adentro, vamos a formar equipo para potenciar todo lo que se haya hecho bien y encontrar oportunidades de mejora, que siempre las habrán, y ocurrirá lo mismo cuando yo me vaya también, ¿no? Habrán cosas que habremos hecho y otras que dejaremos sin haber focalizado. Hay preguntas de la gente, se comunica, bueno, todos dicen que es un lujo tenerla en el Ministerio de Industria. Y el contrabando es un tema que golpea la economía paraguaya. Yo recuerdo que el año pasado una organización denominada Prodesarrollo, que está a cargo de Sebastián Hacha, un trabajo con apoyo del BID, incluso el Ministerio de Hacienda determinaba esta conclusión. La economía de Paraguay mueve 11.900 millones de dólares. Estamos hablando un 38% del Producto Interno Bruto. ¿Usted tiene alguna estrategia? ¿Qué va a hacer con el contrabando? El contrabando es un tema de que obviamente le afecta a todos los sectores. Es un tema que es, digamos, después del hola, ¿qué tal? Bienvenida, felicidades, futura ministra, el contrabando, así, sí, 2 puntos, ¿no? Sí. Y es además un tema que se va a hacer más sensible debido a digamos, la diferencia cambiaria, a la inestabilidad. Estamos muy dependientes siempre del tipo de cambio, ¿no? De nuestros vecinos. Entonces, en algún momento eso se recrudece y eso favorece de alguna manera el contrabando. Existen las herramientas jurídicas para la creación digamos, de un organismo sectorial. No es la creación de un organismo, en realidad es una especie de comité. La lucha principalmente pasa por aduanas, pero lo que no me van a escuchar a mí decir es que eso es de aduana, no es de industria y comercio, porque de verdad es de todos. Las herramientas, el presidente electo mencionó de que él va a nos va a dar todo su respaldo en todas las acciones que tengan que ver con esto, porque ha sido una promesa de campaña de él de combatirlo. Las autoridades, digamos, hay como varios tipos de contrabando. Hay algunos que tienen que ver con una cuestión más sofisticada, de despachos, digamos, de aranceles, y otra que tiene que ver más con lo que es pacotilla, con lo que es el microcontrabando de frontera. Creo que en ese aspecto, en lo que es la frontera en sí, además de lo que pueda apoyar el Ministerio de Industria y Comercio a esa lucha encabezada por aduanas, el Ministerio de Industria y Comercio tiene un rol en la parte de fiscalización de lo que ya entró, es decir, la denuncia, la fiscalización de los comercios. Mucho de esa parte tiene en su propia misión el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, el fortalecer esos sistemas va a ser un desafío importante. Tenemos conversaciones con gente del mundo del software que nos están ofreciendo algunas innovaciones en materia de tecnología para el combate a eso. Hoy a las 4 de la tarde justamente me reúno con Sebastián Hacha para escuchar las ideas que tiene. El otro tema es el poder desarrollar algunas fuentes específicas y relativamente rápidas de ingreso legal y formal a las personas que viven en frontera. Gran parte del Paraguay vive cerca de una frontera. Casi todos vivimos más o menos a 50 kilómetros. O sea, hay una gran parte de la población que vive por lo menos a 50 kilómetros o menos de una frontera, con fronteras muy permeables, vale decir, ¿no? Entonces, y la gente que está en eso, en el microtráfico, digamos, no es que está porque le es como, no, es que en algunos pasos no hay otra cosa. Yo recuerdo desde el punto de vista de turismo, me acuerdo en Falcón, no había otra cosa que no fuese, o muy poco por lo menos en ese entonces, que no fuese migraciones, por ejemplo, y todo el mundo estaba en torno a todo lo que funcionaba en el torno de la frontera. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, me sumo como una guerrera más en la lucha, utilizando todas las herramientas legales que tenga el Ministerio, fortaleciendo
con tecnología aquellas competencias que no son propias, trabajando con los sectores también en lo que tiene que ver con facilitación de denuncias que sean a nuestra competencia, y ya veremos junto con aduanas qué otras herramientas con el conjunto de lo que es el equipo económico plantean para este tema. Pero quiero decirles que hay un compromiso del señor presidente electo de encarar este tema, de abanderarnos con ello y de darnos su respaldo para aquello que tengamos que hacer. Ministra, esa misma pasión que puso usted al frente de la Secretaría de Turismo, y lo decía usted, me apasiona promocionar a nuestro país en el exterior. Seguro que la va a usar al frente de Industria y Comercio, pero ¿qué venderle y cómo venderle al exterior lo que tenemos y lo bueno que tenemos? ¿Cuál va a ser su prioridad en ese sentido al frente de esta nueva cartera? Bueno, a mí me gustaría hablar, digamos, primero sí de lo que es atracción de inversiones, que tiene que ver con esa promoción país. En ese sentido, subirnos lo bien que se hizo en muchos aspectos. Es verdad que hoy en día el Paraguay está siendo mirado de otra manera en muchos mercados regionales, quizás sobre todo a nivel empresarial, tal vez falte más a nivel de la opinión pública. Vamos a decir, por ejemplo, en Brasil, hoy el empresariado de Brasil nos mira con otros ojos, pero la opinión pública todavía no. Le decía el otro día a la gente de la Cámara Paraguayo-Brasilera que tengo una seria ambición por tratar de contribuir a esa mejora y ojalá cambio total de imagen en Paraguay. ¿Qué voy a hacer para promocionar Paraguay internacionalmente? Junto con Relaciones Exteriores, focalizarnos en aquellos mercados que tengamos mayor conectividad y potencialidad de hacer efectiva esa promoción, y con un foco particular en aquellas donde tengamos posibilidades de atraer a una industria de gran porte, especialmente electrointensiva. Uno quisiera estar en todas partes, en todos los mercados, pero hay que apuntar a dónde uno puede tener mayor posibilidad de éxito en el corto plazo. Después hay algunos mercados, como por ejemplo en el tema del mundo alimenticio, hay algunas ferias internacionales que son como que hay que estar sí o sí porque son la vidriera del mundo. Pero en términos de mercado vamos a priorizar aquellos en los que, como digo, tengamos chances de atraer un tipo de inversión más compleja, sin descuidar todo lo que pueda venir ya en los otros mecanismos de inversión, utilizando las herramientas que tenemos de atracción de inversiones como la 60-90, la maquila y demás, pero sí apuntando, como le digo, a una electrointensiva sobre todo, o alguna gran empresa, una gran firma de clase mundial que pueda aportar, además de su propia inversión y puestos de trabajo, que pueda aportar la imagen internacional del país, una empresa insignia. Esa es como la meta. Ministra, se suele decir que más allá de esas condiciones favorables que tiene Paraguay para atraer la inversión extranjera, que tiene que ver básicamente con sus impuestos bajos, un salario mínimo bastante mínimo, que son atractivos para las inversiones extranjeras. Sin embargo, hay un gran obstáculo, que es nuestra justicia, la seguridad jurídica. Ese es el grado de inversión que no podemos lograr aún, y usted sabe que eso que usted desea como ministra está atado al Poder Judicial. Es verdad. Y yo creo que está atado a varias cosas, ¿no? El Doing Business te habla de diferentes indicadores por el cual se mide la seguridad jurídica, y para nosotros es por eso fundamental que aquellos casos de éxito, me decía el otro día el doctor Mersán, que él tuvo un caso en el que Paraguay, justamente daba como un ejemplo el caso, que no recuerdo exactamente cuál fue, en el que Paraguay perdía el arbitraje y honraba su compromiso. Una de las posibilidades también nos decía que era el poder ver si es que en los contratos internacionales puede fortalecerse la figura del arbitraje con un alcance mayor. En ese sentido, sin pecar no tengo un dominio concreto de la parte jurídica, pero según los expertos, como por ejemplo él, nos dijo que había una alternativa que ya se estaban utilizando, que daba un blindaje mayor a nuestro propio sistema, que era a través del arbitraje, que podría ser un plus adicional a la hora de vender Paraguay. Veremos cuáles herramientas tenemos, cuáles podemos nosotros potenciar, y por supuesto que en el tema de seguridad jurídica
es algo que como país y en todo, no solamente para traer las inversiones, para las inversiones que ya están, para cualquiera de nosotros que ya estamos inclusive aquí con nuestras propias cosas, ese tema nos afecta. Por tanto, creo que todo lo que como Paraguay podamos hacer por fortalecer la justicia va a ser no solamente en bien de esta cartera, sino de todos. Ahí nos van a tener también en esa. ¿Qué opinión tiene de la industria de la maquila? La industria de la maquila es muy importante, son 15.000 y pico puestos de trabajo, ha sido una gran puerta, una gran bandera para que nos miren de otro ojo, especialmente en el Brasil, que nos miren complementarios, menos como a cambiar de alguna manera esa imagen. Y consideramos que hay que seguir utilizándola, potenciándola. Nosotros estuvimos en contacto ya con la presidenta de la Cámara de la Maquila, tenemos todavía una reunión pendiente. Eso está funcionando, no sin desafíos. Y vamos a seguir potenciándola sin duda alguna. Es un sector que le ha dado importante, no solamente puestos de trabajo al país, sino también justamente una apertura de mercados hacia el Brasil. Que no se hable mucho de la deuda con PDVSA, no significa que se haya saldado. No significa que se haya saldado y es un mega tema, Porque cada gobierno que se fue y cada gobierno que volvió y continuó. Pero hay un proceso internacional que tiene sus tiempos, sí, ¿verdad? Y hay un proceso que va a llegar en su momento y eso bueno, hacemos votos porque salga favorable, sin duda. Y si no, hay que estar, digamos, atentos a lo que pueda hacer porque va a ser importante. Muchos sostienen que el gobierno actual hizo que Paraguay tenga el mejor combustible de los últimos tiempos. Teníamos más o menos, según cuentan, un combustible basura y muy tóxico en un momento determinado y que con este gobierno se ha mejorado muchísimo la calidad del combustible. ¿Sabe eso usted, ministra? O... Tengo conocimiento de que efectivamente se han fortalecido los mecanismos de medición y que también todavía hay una posibilidad de mejora. Me decían que inclusive algunos, digamos, unos propios emblemas pedían ahora mayor control, inclusive para sus propios concesionarios, porque, digamos, no les cerraban los números y demás, y eso tiene que ver mucho en la Dirección de Combustible del Ministerio de Industria y Comercio, tiene un rol, digamos, de fiscalización y muy apoyado en el INTN, y el INTN es una entidad que ambiciono a poder dotarle aún de mayor capacidad para poder mantener lo que se haya hecho bien y poder expandir, porque quisiéramos entender si esa calidad se puede dimensionar de la misma manera en el resto del país, ¿verdad? Que no sea solamente en la zona central. Me quedé pensando en cuál es la debilidad que ven los ciudadanos de Brasil, de Paraguay. Porque si el empresariado nos ve con otros ojos y los ciudadanos comunes, ya no quiero decir, ¿verdad? Por lo que digo Portillo, ¿qué ven de nosotros que no? Yo creo que hay más respeto a los empresarios paraguayos, ¿verdad? Pero ¿qué no les cierra a ellos? ¿Nos ven como contrabandistas? Como calidad de inversión. Sí, el empresario, de hecho, mucho empresariado brasileño empezó a ver a Paraguay como una opción. Uruguay también, sin duda, de hecho es uno de los, digamos, de los mayores inversores en este momento. Estados Unidos también tenemos inversiones extranjeras de ahí, pero Brasil, para mí Brasil es una cosa muy, muy clara, de hecho, y lo dije muchas veces en Brasil, yo al menos estoy muy consciente del problema de imagen que tiene Paraguay en Brasil, sé que ha mejorado sobre todo a nivel del empresariado. ¿Contrabandistas? Falsificador, contrabandista, sí. El otro día vi una paraguayo es utilizado un término despectivo para era por lo menos utilizado como para decir de mala calidad, y eso tiene que cambiar. Paraguay tiene que significar necesariamente calidad, tiene que significar bien hecho, tenemos que conseguir credibilidad y eso es posible. De hecho, muchísimas industrias paraguayas hoy tienen capacidad de competir de igual a igual y mejor en algunos casos. Tenemos el Made in Paraguay, lo digo en inglés porque es lo que más se utiliza. El hecho en Paraguay hoy en día es sinónimo de calidad en muchísimos rubros y cuando uno va a Brasil bien puesto, negocia, digamos, con altura, con convicción, con argumentos técnicos, con datos, con cifras efectivas, con propios brasileros contando de su éxito y demás, uno habla con otro respeto. Y además es un mercado tan grande y tan expansivo que yo ambiciono poder hacer un trabajo de marketing de brasileros, o sea, sobre Paraguay, pero de brasileros hablándole a brasileros sobre Paraguay, ¿sí? Nosotros podemos lamentarnos, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero tuvimos toda una escena con el tema de O Globo una vez que nos tiroteó y que nosotros le desafiamos a que vengan y nos aceptaron el desafío y vinieron y demás.
y nosotros sentíamos así como que la presión de la gente herida en su orgullo, ¿verdad? Y hay dos cosas que quiero decir de eso. Uno, nos podemos lamentar todo lo que querramos por la mala fama, pero somos nosotros los que tenemos que ir a cambiarla y somos nosotros los que tenemos que invertir en esa fama, en revertirla, obviamente con contenido. Y la otra es que nosotros mismos tenemos que mejorar nuestra autoimagen, porque nosotros mismos decimos expresiones como paraguayito, un paraguayito nomás. No parece Paraguay. Ay, no parece Paraguay, ese me volvía loca. A mí me llamó la atención varias veces cuando era ministra de Turismo, porque esto no parece Paraguay, sí, decía qué lindo yo. que es, no parece Paraguay, me volvía loca, ¿verdad? O qué bueno que parece, mira, súper de calidad, no parece Paraguay, no. Es Paraguay. Y es de Paraguay. Creo que volvió una campaña. Sí, claro. y ahora vamos a todas las campañas estas que están haciendo, inclusive los de la UIP Joven, que está buena, otras campañas en ese sentido. Gente, si nosotros no nos creemos a nosotros mismos y no creemos en la calidad de nuestro producto, en la calidad de nuestra capacidad de hacerlo, es muy difícil venderla afuera. Al extranjero le importa mucho la opinión interna. Claro. Entonces ahí yo creo que hay un potencial importante, pero no me dejaron comentar otros, solamente titulares. Dije atracción de inversión extranjera de gran porte, o sea, focalizado ojalá en gran porte y viendo lo que se necesita, porque obviamente por algo no han venido aún. Veremos lo que se necesita para que lleguen inclusive a un parque industrial si fuese necesario, y queremos que sea un parque industrial de clase mundial. En la atención a la industria ya instalada, un subrayado y iluminado que el señor presidente electo nos dijo fue: atiendan a la industria local ya instalada, vean cómo pueden apoyarles, cuáles son sus limitaciones, dónde pueden crecer, si tienen capacidad ociosa, si tienen posibilidad de hacer joint ventures con extranjeras, etcétera. Y por supuesto, cuando hablo de la industria, también hablo del comercio, hablo de industria y del comercio legal en Paraguay. ¿Qué hacer? Que el Ministerio de Industria sea un ministerio de servicio a los que ya están. El tercero es las industrias creativas, ahí entran algo que a ustedes les va a gustar mucho. Creemos que Paraguay tiene la posibilidad de dar un salto exponencial en exportaciones de TI en cuanto desarrollemos eso. Todo lo que tiene que ver con el pensamiento convertido en productos y en servicios, ahí no hay las limitaciones, no hay la ruta, no hay el talcal, ¿verdad? Claro. Las limitaciones son otras, pero son mucho más superables. Y el fortalecimiento de los programas de MIPYMES que ya han empezado, que se han hecho, y que hay todavía un camino muy grande, porque es como el 70% del empresariado paraguayo es MIPYME. Eso justamente le quería preguntar, porque esta es una pregunta que viene del mundo financiero, y me dicen, por favor, preguntarle a la ministra qué acciones tomará para la inclusión real y formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que esas acciones podrían permitir que la fortaleza que Paraguay tiene en la macroeconomía pueda trasladarse a la micro que tanto necesitamos. Totalmente, es a través de la microempresa que se derrama realmente, o sea que, porque obviamente crecimiento no necesariamente significa prosperidad. Prosperidad está en el derrame de la economía, está en el desarrollo humano a través de la mejor calidad de vida que se tenga, y eso, las MIPYMES son una fuerza fantástica en todo eso. 70%, inclusive un poquito más. Hay un programa, un programa de fortalecimiento de las MIPYMES que empieza ahora o empezó ya, un apoyo específico del Banco Interamericano de Desarrollo que habla, obviamente, un lado es la formalización y una serie de beneficios a la formalización y la capacitación. La formalización, creemos que ahí tenemos espacio para hacerla más rápido y más fácil, porque siempre es como que, de hecho que no tenemos la cultura de la formalización, pero fortalecerlos a través de tecnología, ahí creo que va a estar como el salto que podemos hacer para hacerlo más rápido. Hoy podemos hacer tantas cosas por teléfono, y eso queremos que llevarlo a tecnología máxima a las pymes. Hay un proyecto también, o sea, dentro de ese proyecto también hay todo un tema de planes de negocio, o sea, de capacitarlos para planes de negocio, y el otro es el acceso al crédito, ¿verdad? El acceso al crédito, pero el crédito, no darle el crédito por darle el crédito y quitarte la foto solamente en general, sino que trabajar en la sostenibilidad, porque no importa que se abran 20, lo importante es que sean sostenibles las 20, que superen el tercer año, el cuarto año. Entonces ahí esos 5, 10, 30 puestos de trabajo desparraman en su propia economía local de una manera mucho más sólida, y uno puede realmente robustecer eso. Así que en esos 4 grandes temas que les hablé, más el fortalecimiento interno, es lo que vamos a centrarnos en nuestro trabajo, es lo que nos proponemos Ese hacer. Fortalecimiento interno, el otro día ya habló en parte del contrabando, nos visitaron acá en La Lupa los del sector del calzado. Ellos dicen que están
totalmente destruidos, que el contrabando prácticamente los dejó fuera del negocio casi. Y que, bueno, industria y comercio, ¿qué puede hacer en ese sector? Según mi entender, sin pecar de irresponsable, porque me faltan todavía datos y comprensión de varias cosas en ese aspecto, según mi entender, ese tipo de contrabando tiene que ver con una subfacturación o una posible subfacturación en los despachos. Porque entran calzados, me hablaban calzados que están en 0,5 de dólar, $1.50. 50 centavos de dólar, $1 Entonces, o $2. Eso no hay competitividad que aguante. Claro, O sea, posible. eso no hay competitividad que aguante. Entonces, eso es un tema efectivamente a focalizarnos. Ese es otro tipo de contrabando. Es el contrabando, como le decía, un poco más sofisticado, quizás porque tiene ya... Pero altamente destructivo. Obviamente. ¿Cómo se compite con eso? Y aparte, viene de lugares donde quizás se tiene trabajo esclavo, donde, o sea, no se puede competir con eso. Entonces, más que un dumping, es mucho más fuerte. Entonces, ahí analizar, sobre todo con aduanas, cómo ver, cómo sincerar y cómo hacen los otros países, porque este problema de los calzados y de la industria de los calzados en los países vecinos no es menor, pero ellos lo tienen de alguna manera un poco más resuelto. Habría que entender, yo no soy aduanera, ahora voy a aprender seguramente que mucho con ellos, pero ver qué podemos fortalecer desde ahí para sincerar el mercado, sincerar los precios, ¿verdad? Pero sin duda alguna es un sector tremendamente sensible y que así como está es absolutamente imposible competir con esos precios. ¿Los viceministerios serán para hombres o para mujeres? Están siendo evaluados nombres, le vamos a proponer al señor presidente electo una terna en un caso, una dupla en un caso, vamos a poner su consideración, estamos haciendo ese trabajo, no es fácil tal vez a las personas que no están en el sector público, mejor dicho, que están en el sector privado, puedan no dimensionar, pero dejar el trabajo en el sector privado y venir al sector público o asumir ciertos grados de compromiso, etcétera, no es fácil encontrar las personas ideales o potenciar o hacer que el compromiso. Hemos buscado mucho, estamos trabajando en buenos nombres y estamos tranquilos de que vamos a poder trabajar con un equipo grande, obviamente sujetos a la aprobación del señor presidente electo. ¿Sí? ¿Petropar sugiere usted o no, el presidente de la República? El presidente de la República. En todos los casos, el presidente de la República, ya hay un equipo de transición liderado por la señora Zamudio. Yo todavía no pude reunirme con ella, pero las designaciones las hace el presidente de la República. Hay una, exceptuando, yo sé que hay muchas cosas todavía por preguntar, sí, pero vamos a seguir hablando con la ministra también en otro momento. Para Estela y para Víctor, saquemos a Liz Kramer. ¿Cuál fue la mejor designación en el gabinete de Mario Abdo Benítez hasta hoy? No quiero preguntar por Liz Kramer porque está ella acá y no se van a animar ustedes a decir, ¿o sí? Espero tu respuesta y después te... A la pucha, yo soy el que pregunto. Yo sí lo voy a hacer. Yo ya le dije a Liz Kramer antes de que entre al estudio que para mí era una de las mejores elecciones que hizo Mario Abdo Benítez. Sí. Está nadando con mucha tranquilidad en este mar de tiburones. No, aparte se le nota solvencia y se le nota conocimiento y preparación. Y estuve pensando, dijo, a las 4 de la tarde me voy a reunir con Sebastián Nacho. Hoy es sábado, es 4 de la tarde reunirte para... Y claro, hay un compromiso y está asumido. Para mí, muchas gracias. Liz Kramer, Arnoldo Vinz, Benigno López y Julio Mazzoleni. Para mí, las mejores designaciones que hizo Mario Abdo Benítez hasta ahora. Aunque me cuenta que Mazzoleni se está reuniendo con mucha gente averiada en salud pública que le puede hacer mucho daño. Salud pública que en los últimos tiempos se politizó, pero total y absolutamente, y le hizo un tremendo daño a la salud. Estamos atravesando, creo que, y lo digo por tercera vez, el peor momento en salud pública en la República. Y está cometiendo aparentemente, por los datos que nos dan, los mismos errores Mazzoleni. Mazzoleni. Pero de todos modos, a mí me causó muy buena impresión al conversar con él, ¿recordás, Estela? Sí. Por lo que él apuesta, por lo que él quiere, por lo que él cree que tiene que hacer de la salud pública. Y otra designación también que me fortalece, o sea, que me da cierta tranquilidad, es Pedro Ferreira, al frente de la ANDE. Me parece un profesional de primera. ¿Y qué opinan ustedes de Daniel Correa?
Daniel Correa, al frente del BNF. Para mí sí, para mí creo que también cantero frente al Banco Central del Paraguay. O sea, lo que pasa es que la gente, o sea, yo creo, pero el presidente de la República tiene todo el derecho del mundo a elegir a quien se... Después ya, si fracasa o si tiene éxito es otra cosa. Sí. Pero la gente quiere conocer a otra gente y no a gente que no cumplió a cabalidad con Yo con creo su que papel. lo que hay son categorías, diríamos, en los nombramientos, ¿verdad? En el caso de Liz Kramer, por ejemplo, hay un consenso absoluto de la idoneidad en un cargo. Es decir, ella ya ejerció cargos y demostró su capacidad. Entonces es una garantía, ya sabemos el trabajo de Liz Kramer. En el caso de Julio Mazzoleni, hay un consenso de la gente que lo conoce, que es buenísima persona, buenísimo profesional, pero en el caso de él, diríamos, estamos en estado de expectativa. ¿Como administrador? Como administrador, porque nunca ha ocupado la función pública, entonces hay una expectativa y una esperanza, sobre todo porque no vino diríamos, del Partido Colorado, no es un cupo político, ¿verdad? Creo que en ese sentido también hay un grado de esperanza y de confianza, es Arnoldo Vins. Arnoldo Vins es teólogo, ¿verdad? Pero su trayectoria en el Senado y su comportamiento hace que él tenga un perfil que la gente tiene esperanzas en él. Dice, no entiende nada probablemente de obras públicas, pero es una persona honesta, ¿verdad? Yo creo que en ese mismo grado está Eduardo Petta. O sea que muchos cuestionan que no trabajó en el campo de la educación, pero hay un grado de expectativa y de esperanza y de confianza por su trayectoria. Entonces a mí me parece que hay perfiles que tienen que ver con la persona, básicamente. Es decir, no trabajaron en esas áreas, pero existe una alta confianza de la ciudadanía por su honestidad y su coraje, diríamos, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido hay gradaciones, diríamos, en los perfiles de las personas. Pedro Ferreira ya es una persona que ejerció la función pública y demostró que se pueden hacer cambios. Yo creo que él hizo un punto de inflexión en el IPS, entonces también hay una confianza porque ya se sabe de su trabajo. Entonces, en ese sentido me parece que sí hay gradaciones y bueno, así como hay desconfianza para mí en el nombramiento de José Alberto Alderete, por ejemplo, en Itaipú. Yo todavía no encontré una sola persona que me diga él va a hacer un buen trabajo o que haya un grado de confianza de José Alberto Alderete. Hay también dudas con respecto a Nicanor Duarte Frutos por el temor que existe de esa política clientelar y prebendaria que se pueda hacer en las binacionales, que sabemos que adolecen de esa problemática, ¿verdad? Entonces, por eso que me parece que son perfiles que se tienen y son grados diferentes que hay, ¿verdad? Con el respeto de Liz Kramer, porque es cierto, mucha gente me puede decir que no puede plantear este tema con Liz Kramer en el programa. No le estamos pidiendo a Liz Kramer una opinión de la designación. Estamos hablando nosotros. Sí. Nosotros nos hacemos responsables de esta cuestión. Ella yo no le mencioné a Petta porque Petta todavía no está confirmado por el presidente de la República, ¿verdad? Pero es cierto lo que decís, tiene un perfil que, bueno, hay una cuestión, acá me dicen, ojalá Mazzoleni esté viendo el programa, por lo que acabamos de decir. Le van a contar, no te preocupes. Se tiene que apartar nomás de esas relaciones destructivas, que por lo general son políticos, en salud por lo menos. ¿Usted ya tiene datos del Ministerio de Industria y Comercio? Tengo, sí, es un ministerio relativamente pequeño, como le dije, en tamaño. Sí, pero administrativamente... Y son 442 funcionarios, son datos del 2017, probablemente están ahí, en 450. Lo que me preguntan es cómo encontró la Administración de Industria y Comercio. Y estaba en una ejecución del 32% y había un compromiso casi en la mitad del presupuesto. Estaba en orden todo lo que vimos hasta ahora, tuvimos muy buena receptividad. Había un equipo de transición que ya entró antes que yo. Al frente estaba el señor Raúl Silva. Cierto, que muchos decían que iba a ser ministro. Y entró ese equipo, recibió todo, me traspasaron los papeles el miércoles de la semana pasada, pude recibirlos. Y bueno, este fin de semana justamente estamos en el análisis de todo eso, pero todo en orden en lo que encontramos hasta ahora, en todos los papeles, y así que nos vamos a ocupar de ver cómo podemos hacer todo lo que tenemos por delante, porque bueno, son meses, siempre este año para mí sería
Este año de elecciones, estos últimos meses, es un desafío muy grande. De hecho, hay un decreto que de alguna manera restringe de que haya una ejecución hasta un punto nomás de lo que se presupuestó este año, de manera a dejarle parte al gobierno entrante. Pero bueno, las expectativas siempre son muy grandes. Uno llega en septiembre, ¿verdad? Con 3 meses más de ejecución. Claro. Y bueno, entonces el poder estar acá en estas aguas ahí nadando, tratando de ver qué es lo que se puede hacer en el corto plazo, es el desafío más grande. Pero hasta ahora, gracias a Dios, todo bien. Bueno, apenas uno emite una opinión, la gente empieza a reaccionar y debo decir que me olvidé de Teresa Martínez. Sí. Que para mí es también una excelente elección al frente de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Pues la gente... Yo me atrevería a decir que hasta este momento las mujeres están salvando el gabinete de Marito. Y alguien me dijo, ¿y no vas a decir nada de Carla Basigalupo? Y no. Yo acabo de decir. Sí, Estela se encarga. Hoy almorzamos juntas, entre paréntesis, también para trabajar en nuestras agendas. Ella ya tiene un trabajo avanzado, ¿verdad? Vino ya trabajando hace tanto. Y bueno, su ministerio y el mío están íntimamente ligados, así que estoy muy entusiasta de poder hacer un trabajo de la mano y coordinado con ella. ¿Cuántas mujeres va a tener el gabinete de Marita? Y hasta ahora tiene una, 2. No. No, lo que pasa es que sumando secretarías. No, lo que pasa es que son muchas secretarías todavía pendientes. Faltan muchas secretarías. De ministerios estamos teniendo Ministerio de Industria y Trabajo. Y Mujer. Y la mujer. La mujer, por supuesto, que la niñez. La niñez que va a elevarse a categoría. Porque todavía no lo es, diríamos. Sí. Ahora hay 12 ministerios así. ¿Ya se designó el ministro de la mujer? Sí. Ah, cierto. Sí, estuvo con nosotros acá, Nilda Romero. Liz Clamer, muchísimas gracias por venir. venir. Antes que se vaya. Acá viene lo peor. No. Siempre detrás de la investidura hay una persona. Y Liz Clamer no fue convocada por Horacio Cartes. Ella fue convocada por Horacio Cartes. ¿Sí? Sí. Yo no sabía. Pero le dijo que no. ¿Por qué? Bueno, ya iba a ser ya un cuarto periodo, digamos, y había una deuda conmigo misma en mi vida personal. Estaba con planes de ser mamá, quería ser mamá, estaba intentando ser mamá y bueno, finalmente lo logré y tengo un morochón divino de 4 años que me vuelve loca. Yo le iba a decir año sabático, pero no fue nada sabático. Pero fue fantástico. El mejor ministerio de su vida. Sí, sin duda. Y es uno con el que tengo el mayor de los compromisos. No le puedo fallar a mi hijo, como no le puedo fallar al Paraguay y no le puedo fallar a mi padre y a mi madre. Así que, bueno, agradecida con el espacio que me dan y por renovar ante la audiencia mi compromiso con el Paraguay, mi compromiso por servir, mis ganas de que estas expectativas favorables se reconfirmen gracias al trabajo. No sé si no voy a hablar tanto, pero espero poder producir resultados satisfactorios en muy poco tiempo. Acá me dicen, el sistema financiero está asegurado. Con José Cantero, con Benigno López y con Liz Clamer. Esperemos que así sea y que continúe. Y con Daniel Correa. Al frente del Banco Nacional de Fomento. Liz, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Liz Clamer, elegida por el señor Mario Benítez como ministra de Industria y Comercio, compartiendo con nosotros en La Lupa esta mañana.